Antes de empezar tengo que hablar de algunos tecnicismos que a propósito me dejé de lado en los videos anteriores. Lo dejé de lado a propósito porque como ahora ustedes ya tienen un poquito de experiencia programando, si jugaron con los videos anteriores, las cosas que les diga van a tener sentido, van a tener de dónde anclar, de dónde agarrar. Si yo lo decía a un principio, sin que nadie haya tocado nada, iban a quedar tan en el aire que capaz que se las olvidaban o no las entendían y quedaban en la nada. Entonces ahora me parece que va a tener mucho mejor éxito en aprenderse y en entenderse. Espero, veremos. Entonces, ¿qué les quería contar? Primero, esperen que no cambie la cámara, ahí está. Primero sobre los colores. Habíamos visto en el video anterior que variando en la cantidad de 0,255 de cada color yo podía generar distintos colores. El rojo puro, el verde puro y el azul puro como colores primarios y después el amarillo, el magenta y el cian como colores secundarios. Acá está la tablita para el que no la hizo, para el que no la pensó, qué sé yo. De los colores a nivel puro, o sea, 2.55 de rojo y 2.55 de verde, que son los máximos, genero el amarillo. Lo mismo con el rojo y el azul, que genero el magenta, y el verde y el azul, que genero el cian. Si yo voy variando, en vez de poner 2.55, poner 0, que es tan absoluto, tan extremo, si yo voy variando, genero distintos colores, y más si voy variando con los tres colores a la vez. Y así voy generando los 65 millones de posibilidades que tiene el programa, digamos, el lenguaje para generar colores. Les vuelvo a recomendar que estaría bueno que tengan, el que tiene mala memoria como yo, que tengan una lista de paletas cada vez que descubren un color lindo cuando vayan programando. Pero eso por un lado. Entonces, nos vamos a referir técnicamente a los colores como rojo, verde y azul, y va a ir de 0 a 2.55 siempre, siendo 2.55 el máximo. Y vamos a variar entre eso para generar distintos colores. Después lo otro, cuando yo diga 0, color 0 va a ser color negro, por más que no sea 000, o sea, yo me voy a referir al negro, y cuando diga 2.55, 2.55, 2.55 va a ser sí o sí el blanco. Esa tecnicidad por un lado. Lo segundo es que tenemos que cambiar cómo nosotros nos relacionamos en el espacio cuando queremos dibujar cosas. Cuando yo decía de hacer, por ejemplo, un rectángulo acá, no, ahí, poner en la pantalla, me decía, bueno, que esté alto a nivel vertical y que esté a la izquierda a nivel horizontal. Tenemos que cambiar esa forma de pensar la ubicación de las cosas. Tenemos que usar una ubicación un poquito más matemática, más técnica, porque se usa mucho a nivel programación esta terminología y no tanto la horizontal y la vertical. Los que hayan visto matemáticas, depende de la edad, capaz que les suene lo que yo les voy a decir, que esté organizado un poquito diferente, pero les suene, y a lo mejor los otros no tengan ni idea. Pero vamos a pensar de que, si muestro, que la horizontalidad se mueve sobre un eje, el eje horizontal y el eje vertical, qué tan alto y qué tan bajo están las cosas. Cuando nosotros dibujábamos algo, decíamos, por ejemplo, si acá había un 0 y acá un 200, horizontalmente, si queríamos que esté dibujado en el 50, en el 75, lo que habíamos programado antes, ¿no? Y lo mismo con el vertical. Y yo le decía, siempre el horizontal va primero y el vertical va segundo, cuando poníamos los rectángulos y demás. Vamos a cambiar el nombre, vamos a usar los nombres matemáticos. El eje horizontal en matemáticas se llama eje X y el eje vertical en matemáticas se llama eje Y. Y a lo mejor me dicen, ¿cómo me voy a acordar eso? ¿Cuál? Eje X, eje Y, ¿por qué tan difícil? Bueno, una regla que yo usaba para memorizarme estas cosas era que el vertical, como tiene una Y al medio, el vertical, ese era el eje Y. Y el eje X, bueno, el otro. Por más que sean distintas Y, como que yo me da cuenta, vertical es el eje Y. Así vamos a usar entonces. Cuando yo diga algo, está en la posición X50, tienen que ahí nomás pensar que estoy diciendo en la posición horizontal 50. Y a poquito ya se les va a borrar la horizontalidad y se van a acordar siempre que el eje X se mueve así y el eje Y se mueve así. De ahora en adelante yo me voy a referir al eje X e Y o coordenada XY, así se le dice. Entonces, yo puedo dibujar un cuadradito en el eje X más tirando a la izquierda, con los números bajos del eje X. Acuérdense que cuando yo dibujé en el papel acá abajo, les había puesto un 0, 0. Vamos a ponerlo. Así medio desprolijo, pero vamos a ponerlo 0,
para el y 0 para el X. Así nomás. Y acá les había puesto otro número, vamos a ponerlo también, para que sea visual. No. Estas cosas las tendría que planear antes porque soy un youtuber profesional. Ponele. Acá vamos a poner 100, 100. Y acá también. Acá abajo. ¿Está? Y esto lo tendría que seleccionar porque tengo varias diapositivas con esto. Ahí está. Entonces, yo quiero crear este cuadradito. Yo estoy tapando una. En el, por ejemplo, X10 y 20. Más o menos será esa. Porque del 0 para acá habrá 10 espacios, 10 puntitos. Y del 0 para acá habrá 20. Supongamos. Después quiero que este... No. Esperen, que quiero copiar. Estaba seguro que lo había copiado. Control C, Control V. Ahí está. Quiero que este cuadradote, a lo mejor en la posición X, esté, ponerle al 60. Y en la posición del eje Y, o sea, de acá para abajo, estará en la 40. Algo así. Entonces este rectángulo estará en la posición, como dije, 60, 60, 40. Así se escribe. Después obviamente va el ancho y el alto, pero no lo he puesto ahora. ¿No? Y el último, tengo un circulito ahí, que a lo mejor este circulito en la posición eje X estará en el 30 y en la eje Y estará un poquito más allá de la mitad, que será un 60, un 55, algo así. Eso nos tenemos que empezar a acordar. Entonces la posición en cuanto a números, dependiendo del tamaño de la hoja, en este caso es un 100%. La mayoría de las veces cuando programemos va a ser 400, 400, 600, 600, depende de lo que ustedes pongan también. Y tenemos que pensar en eso. La posición en cuanto a eje X, en cuanto a eje Y. Un quilombo, pero bueno, les va a terminar de cerrar. Y lo último que quería contar... Ahí está. Es sobre el dibujo que tenían que hacer. Digo como si fuese clase. El dibujo que les propuse hacer en el video anterior. Que empiecen a jugar con background, con fill, con ellipse, con rectángulo, con line y que hagan un dibujito. Yo acá hice un dibujito solamente con elipse porque me pintó y hice una especie de luna. Ponerle que sea la luna y algunos cráteres. Y más o menos la dibujé así. Fíjense, acá yo estoy poniendo elipse 300, 200, que es mi posición. La primera es la X y después la Y. Este es mi circulote grande. Y los otros tres son mis circulitos de cráteres. Yo pinté, dije el fill pinta lo que está para abajo. Entonces pinté este, de este color, 230, 230, 100 es este amarillento pálido. Y este fill pinta los últimos tres circulitos del mismo color. Con el color 200, 200, 130, que es un amarillo mucho más apagado. Entonces, ¿cuáles son los errores que se les podría haber cruzado a ustedes con esto? Y con esto quiero traer otro tecnicismo más. Por ejemplo, ¿qué pasaba esto? A lo mejor escribían lo que querían poner así. Y no pasaba nada. Te estaban dibujando más cosas y no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Las llaves. Yo les alcancé a decir que esto, que empieza con una llave y termina con otra llave, y en este caso se llama setup, se le dice bloque. Y esto es lo mismo, el bloque draw, que empieza con una llave y termina con otra llave. Es un bloque. La gran mayoría de los casos, vecinos. Bueno, corté un pedazo porque los vecinos hicieron mucho ruido y no sé qué tanto capta el micrófono. ¿En dónde habré dejado? Bueno, no importa. Estaba diciendo que esto, el bloque draw, empieza donde abre su llave, su llave que abre, y termina donde está la llave que cierra. La gran mayoría de los casos, pero en la gran mayoría de los casos nunca vamos a poner código que esté fuera de cualquier bloque. No puede estar flotando. Y lo peor de todo es que en el video que viene les voy a enseñar que hay una cosa que sí va flotando. Pero en fin, la gran mayoría siempre tiene que estar adentro de los bloques. Casi siempre en mi bloque setup voy a poner el crear canvas nada más. El que me genere el tamaño de la pantalla, de la hoja.
Y todo lo que sea dibujo lo voy a poner en draw. Pero me tengo que asegurar que esté adentro del bloque. Es decir, la última llave va abajo de todo. Si yo no pongo esas cosas adentro del bloque, están sueltas, huérfanas, no saben dónde van. Entonces, si yo no la pongo en draw, que significa dibujar, no se van a dibujar porque no están dentro del bloque dibujar. Y hay una cuestión acá que no había explicado. El bloque setup o la función setup, que vamos a empezar a tirar función, pero esa cosa que también la voy a omitir hasta más adelante, que queda ahí como, ¿qué será? ¿Qué será? La función setup o el bloque setup, cuando lo empezamos, cuando ponemos play, se ejecuta una sola vez la instrucción créate canvas. Se hace una sola vez. Es como que si la compu está leyendo la receta, el algoritmo, hace créate canvas, la hace y se va. No hace más nada. En cambio, el bloque draw, el bloque dibujo, se repite infinitas veces. Para siempre, sí. Se repite. Entonces, ¿qué hace la computadora? Dice, primera instrucción, background. Bueno, dibuja el fondo. Segunda instrucción, fill. Bueno, prepara el color para pintar. Tercera instrucción, ellipse. Bueno, dibuja el elipse y lo pinta con el fill anterior. Fill, prepara el color. Elipse, dibuja el círculo con el fill. Elipse, dibuja el otro círculo. Elipse, dibuja el otro círculo. Y cuando termina esta instrucción, se pega la vuelta y vuelve a la primera y empieza de nuevo. Y vuelve a dibujar. Nosotros no lo vemos porque va muy rápido. Pero esto se está dibujando constantemente una y otra vez. ¿Para qué? Bueno, tuve que cortar de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué se repite? Porque sí. Casi todos los programas como que están... No es que hacen algo y inmediatamente se cierran. Uno ejecuta las cosas hasta que uno cierra la ventanita del programa. No se cierra solo. Uno se cierra cuando ponemos cerrar. Lo mismo pasa acá, es como que siempre está repitiendo. Pero ¿cuál es el punto de que repita algo que no cambia? Que siempre hace lo mismo, que no tiene interactividad o que no tiene movimiento, que no varía. Entonces los veo en el próximo video, que creo que ya debería estar subido, en donde vamos a hablar de esto, de que las cosas varíen. ¿Tengo end screen acá? Sí. Bye.